Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos. Bueno, analizábamos recién todo lo que pasó hoy. ¿Cómo lo ve? ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué se dan estos cruces después de la sesión? Bueno, indica que hay una desesperación por parte del gobierno por salvarlo a Cuéllar. Si bien es cierto, ayer pudimos votar la exclusión, pero se observaba que tanto la vicepresidenta de la Nación como los bloques aliados y más la Libertad Avanza querían sí o sí que Cuéllar siga siendo senador. La verdad que era tan bochornoso y se le caía la careta ya digamos, al gobierno con sus senadores defenderlo como lo estaban haciendo, a un senador que recordemos en este momento está detenido. No existe un antecedente del Senado Nacional donde el senador esté detenido y haya senadores que pretendan conservarlo sentado en una banca pese a que fue sorprendido infraganti en la comisión del delito. Entonces, ayer a regañadientes pudimos lograr aprobar esta exclusión y no contentos con eso, insisten en salvar a Cuéllar y ahora intentan impugnar la sesión en donde todo este asunto de la notificación, del traspaso del mando, eso es un tema privado entre la vicepresidenta, el presidente y los protocolos y los escribanos, que el cuerpo no tiene acceso a ese conocimiento y no tiene nada que ver y bajo ningún punto de vista puede anularse la sesión, más allá que pudiera haber algún tipo de responsabilidad penal hacia el presidente o hacia la vicepresidenta si es que no cumplieron con las instrucciones o con la ley, pero la sesión es perfectamente válida. Cuéllar ya no es más senador de la Nación Argentina y es una decisión que se la tomó todo el cuerpo, pero aparte con fundamentos. No debe haber una persona en la República Argentina que le parezca bien que Cuéllar siga siendo senador nacional. Florencia, ¿cómo tomaste el tuit de la vicepresidenta después de la sesión cuando ya directamente en la segunda línea dice que el costo fue muy grande porque al haberlo expulsado sube alguien vinculado al kirchnerismo como es el caso de Estefanía Cora? Bueno, ella entonces deja en evidencia la doble moral, es decir, que no le importa conservar y sostener a un senador que ha cometido un delito infragante y que hoy está detenido con tal de que el peronismo no tenga la banca que es del peronismo. O sea, no es que nosotros estamos o que la senadora nueva va a entrar por la ventana. La senadora nueva entra porque es la que sigue en la lista. Ellos robaron un senador. Ellos cooptaron un senador, ellos coimearon un senador para que vote la ley base y hoy, cuando las cosas vuelven a su lugar, se enojan. O sea, encima que es como que, no sé, te compren un jugador de fútbol y después cuando lo expulsan y aparece uno nuevo, te enojas porque él vuelve las cosas a su cauce normal. Así que me parece que con el tuit la vicepresidenta lo único que hizo es desvelar que con tal de conservar o de tener un número son capaces de, no sé, de sentarlo a Al Capone en las bancas y defenderlo a cualquier precio. Senadora, ¿cómo fue ayer el clima de la sesión? ¿Se hablaba de algo de esto durante la sesión o en el post? Recién Lautaro me preguntaba, nosotros los periodistas no lo percibimos, pero quizás ustedes ya escuchaban algo sobre la legalidad o no de la sesión. No, nosotros en un momento, a mí, Alicia Kirchner, que debería preguntarle, ¿no? Pero se acerca como cuando comenzó el cuarto intermedio, que debe haber sido a las 3 de la tarde, y me dice, che, dice, viajó ya el presidente, Sí. no debería estar Joel al frente de la sesión. Entonces yo le dije, mirá, le digo, seguramente que no debe ser así, porque si ella está conduciendo la sesión, debe estar todo como corresponde, ¿no? Pero bueno, ya ahí había un comentario como que había viajado, ¿no? Pero ustedes han visto que esto, nosotros no podemos llevarnos de eso, nosotros no podemos dudar de la vicepresidenta que ella está ahí, se sienta, de hecho en un momento cuando se fueron al cuarto intermedio desesperado por convencer a los senadores para que no lo expulsen a Cuéllar,
nuestra senadora Silvia Zapag, que es vicepresidenta segunda del cuerpo, se sentó un momento en el estrado para volver a reconducir la sesión porque se habían ido al cuarto intermedio y no volvían más. Bueno, ahí volvió inclusive Villarroel y se sentó nuevamente y mandó a hacer votar y todo lo demás, lo más normal. Sí, de hecho, perdón, en ese momento se sienta Zapag, después se sienta Abdala y parecía que Villarroel no iba a volver y baja para reanudar la sesión directamente. Perdón, Lauti. No, está bien. Florencia, ¿cómo tomaste las declaraciones de Mauricio Macri hoy en el evento que hubo del PRO? Muy crítico. Lo escuchamos mejor, me dice Agos acá la productora que lo tenemos y me haces un comentario sobre lo que vamos a escuchar. Justamente defendiendo los valores de la República. Lo que pasó ayer en el Senado fue un papelón. Fue un atropello nuevamente de la República. Yo entiendo que todos estemos indignados que ese senador cruce con valijas a Paraguay llenas de plata. Pero el debido proceso es el que decidió el PRO, que era suspender los 5 goces de sueldo, desaforarlo y que vaya a la justicia. Y nunca más iba a ser senador si la justicia terminaba condenándolo. Pero no haciéndolo así, salteándose todos los procesos institucionales que corresponden en una manera obvia de tratar de salvarse todos aquellos que sienten que tienen el culo sucio. Entonces tiremos uno por la ventana, así las filas se calman. Bueno, ¿cómo tomás esto de atropello que dice Mauricio Macri en relación a la expulsión? Es un despropósito, es un despropósito. Yo no sé, primero que desconoce absolutamente la Constitución, desconoce, vi unas expresiones de Vidal también, desconocen. ¿Por qué? Porque acá todo cambia cuando hay un delito infraganti. Yo le hago una pregunta a usted. Por ejemplo, no pueden allanar a nadie sin orden judicial. No pueden detener a nadie sin orden judicial, a menos que el delito sea infragante. ¿Por qué? Porque si usted lo sorprenden robando, matando o haciendo cualquier tipo de delito infragante, que es cuando se lo sorprende en el momento exacto de la comisión del delito, allí todas estas, procedimientos ceden porque es evidente la comisión del delito. En este caso es lo mismo. Todos los privilegios que tenemos nosotros como senadores, que son los fueros, que son, distintos privilegios constitucionales para que podamos ejercer nuestra función, ceden ante la comisión infragante de un delito. No hace falta desafuero, no hace falta comunicación, no hace falta nada. Cuando un senador de la Nación o un diputado nacional comete un delito infragante, se procede en el acto. Entonces, todo esto que están hablando del debido proceso, de no sé qué, es una basada que solamente responde a la necesidad de defender a Cuéllar, de defenderlo porque, primero, lo de la banca, que la verdad lo veo menor, porque si uno de nosotros hubiera cometido este delito infragante, nosotros también lo hubiéramos votado la expulsión. De hecho, sucedió con ese senador, creo que era de Salta, cuando tuvo, ¿se acuerda ese episodio que había salido en la Cámara? Ameli, diputado. Ahí con su novia en una situación íntima, bueno, se lo expulsó en el acto y era un diputado nacional del peronismo. Entonces, es lo que nos tratan de endilgar. En este caso hay otra cosa que quiero decir que tiene que ver con la ley bases. El problema acá es la ley bases, no es que asuma una banca más un peronista, no tiene nada que ver todas estas cuestiones, que lo quieran, que el debido proceso, que Cuéllar, que no tuvo derecho a la defensa. Todo eso es una basada que no tiene nada que ver con la Constitución en absoluto. Acá hay un trasfondo que es la ley bases. La ley bases se votó y se empató en la votación en el Senado con el voto de Cuéllar, que permite este empate para que Villarroel desempate y finalmente el gobierno nacional tenga esa ley bases. Ahora, detenido Cuéllar, con el dinero que se lo encontró y ante la amenaza de Cuéllar de contar cómo fueron las negociaciones de la ley base, donde aparece el gobierno contando con un montón de votos que en situaciones normales no contaría, bueno, ahí es la desesperación de Macri, de Villarroel, de Milei, de los dialoguistas y de todo por salvar a Cuéllar. Porque si Cuéllar habla y cuenta
cómo se negociaron los votos para la ley base del gobierno, primero que la ley base tiene que caer. Y segundo, se cae toda esta careta que tiene Milei, que cortaba con los cursos, que no quería saber más nada con esto, con lo otro. Y la verdad que demostró ser un presidente corrupto que es capaz de tomar cualquier, digamos, herramienta ilegal para conseguir la sanción de las leyes en el Congreso Nacional. Florencia, muchísimas gracias por el contacto. No, te mando un abrazo. Gracias a todos ustedes. Otro para vos, buen fin de semana. Bien.